Os damos la bienvenida a este vídeo de presentación del caso de estudio del proyecto Fusicos en Santa Elena y Artust, en la carretera que atraviesa la frontera franco-española por el Pirineo Central, entre Viescas y Lagún. Estamos con Santiago Fábregas, director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de nada, ¿podrías explicarnos qué es la ECT Portalet y cuál es su rol en el proyecto Fusicos? Sí, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet es un instrumento europeo de cooperación que pone en relación dos territorios, la región aragonesa, la Aragón, en el norte de la península ibérica, y el departamento de Pirineos Atlánticos en el sur de Francia. Tiene dos socios, que son el Gobierno de Aragón y el Consejo Departamental de Pyrénées Atlantique. Entonces, este instrumento europeo trabaja en cuatro misiones, que son la accesibilidad por carretera, el turismo, el patrimonio y cultura y el desarrollo económico. El El, rol que tiene la ACP en el proyecto Fusicos, dentro del proyecto Fusicos hay unos sitios de demostración o unos casos de estudio. Se eligió los Pirineos como una zona de estudio y dentro de esa zona de estudio una la vertiente francesa y una la vertiente española. Nuestra candidatura propone un caso de estudio, por tanto habrá dos zonas, una en la vertiente francesa y una en la vertiente española. Por tanto, nosotros somos un sitio de demostración de las posibles soluciones basadas en la naturaleza en una zona de montaña. Ujú. Y bueno, efectivamente, el caso del Portalet aborda una problemática de conectividad por la carretera que une España y Francia, pero ¿podrías explicarnos cuáles son los problemas principales que nos encontramos en esta carretera de montaña? Bueno, como bien dices, Paola, el AECT Espacio Portalet se ocupa de la accesibilidad de un paso de montaña. Entonces, en las carreteras de montaña, la dificultad es que debido a los riesgos naturales se pueden dar situaciones de emergencia que corte parcialmente o interrumpa la carretera. Y en el caso de zonas de montaña es muy difícil tener pasos alternativos, por lo cual es muy importante mantener todo el trazado de la carretera accesible durante todo el año. En particular, la AECT Espacio Portalet tuvo como misión original favorecer la vialidad invernal, ya que es un paso de montaña a 1.800 metros, donde pues, hay 40 o 50 días de precipitaciones muy bajas, por tanto, con problemas sobre todo en los meses de noviembre a abril. Asimismo, pueden darse riesgos naturales, como pueden ser las avalanchas de nieve, sobre todo en la vertiente francesa, o deslizamientos profundos en la vertiente aragonesa, que provoquen episodios puntuales de riesgos que puedan afectar a la carretera. Hay otros riesgos como caídas de bloques o caídas de árboles o avenidas torrenciales, prácticamente todos los riesgos que se pueden dar en zonas de montaña que pueden afectar a una carretera que es un paso fronterizo, por tanto importante. Es un paso por donde circulan muchos vehículos. Por el paso del Portalet a 1.800 metros pueden pasar hasta 450.000 vehículos al año y, por tanto, es una vía de comunicación a nivel comercial, turístico, estratégico, pues importante en el sur de Europa, entre Francia y España. Hmm. Y bueno, pues como explicas, trabajáis en dos vertientes, en dos casos. Entonces quisiera preguntarte por uno de ellos, por el de la vertiente española, que es el caso de Santa Elena. ¿Qué problemas se trabajan en este lado en el proyecto Fusicos? Bueno, deciros también que, claro, nosotros hemos acabado hace un año, dentro de un proyecto europeo, el proyecto Securus, un estudio de diagnóstico de ambas vertientes de los riesgos naturales que pueden afectar a la carretera, tanto en el lado francés como en el lado español. A partir de estos estudios hemos podido diagnosticar para establecer una prioridad y establecer una planificación a corto y medio plazo de cuáles serían nuestras actuaciones al futuro para mejorar la seguridad de la carretera. Uno de esos puntos es en el kilómetro 3,5 de la carretera A136, que es la carretera en el lado español, en la región aragonesa, que comunica Viescas con el Portalet. Entonces, en esta carretera, en la 136, en este punto, como se puede ver en la imagen, pues hay un depósito morrénico que tiene aproximadamente unos 50 metros de desnivel, unos 120 metros en la base, como se puede ver en la imagen, y con una pendiente muy fuerte en su parte central, cercana al 100%. El
problema que tenemos aquí es una erosión remontante. Lo que produce es un desplazamiento de este talud, digamos, hacia atrás, produciendo también la erosión de los bloques que están embebidos dentro de estos depósitos morrénicos, y estos bloques pueden llegar a alcanzar la carretera pues, por episodios de fuertes precipitaciones o inclemencias meteorológicas, y por tanto pudiendo afectar a la circulación en este punto. Antes me he referido a la circulación por el Portalet, que puede llegar a ser a 450.000 vehículos al año, pero por este punto puede llegar a haber hasta 1 millón de vehículos al año, porque este valle, que es el Valle de Tena, la región aragonesa, pues alberga una de las mayores dominios esquiables de España, el dominio Formigal Panticosa, y da acceso a un valle muy turístico y con gran afluencia de público. En esta zona, en la zona de la Morrena, hace 10-15 años se colocó una malla que se puede ver en las imágenes, una malla metálica, pero esta malla metálica, debido a este proceso de erosión remontante, se ha quedado por encima de la superficie, por tanto no cumple o ha dejado de cumplir su eficacia, y en muchos puntos pues el terreno vuelve a estar expuesto pues eso, a fuertes precipitaciones o a las inclemencias meteorológicas, produciendo sobre todo la caída de bloques que pueden llegar a ser bloques de 2 toneladas o de 3 toneladas o pequeñas piedras, pero que pueden afectar a la circulación. Además, en este punto la carretera tiene un cambio de rasante, por tanto hay un problema de visibilidad que puede, digamos, dificultar o empeorar estas situaciones de emergencia. Ujú. Bueno, precisamente sobre esta malla metálica que ha perdido su efectividad, queríamos saber, pues bueno, cuáles son las soluciones que se pueden valorar hoy para abordar el problema que esta malla ya no puede afrontar. Bueno, nosotros dentro de este proyecto, el proyecto Fusicos, aunque eso lo hablaré más detenidamente más adelante, queremos poner en marcha un proceso participativo, y dentro de ese proceso participativo buscar la mejor solución basada en la naturaleza para intentar resolver el problema que tenemos aquí. Pero sí que es verdad que ya pues, tenemos en la cabeza, sobre todo, la idea de la solución que obtengamos tiene que ser una solución que reduzca la pendiente, porque la pendiente ahora es muy elevada y por tanto produce esa erosión. Por otro lado, queremos favorecer también el drenaje. Ahora mismo, pues precisamente digamos, por esta pendiente y por esta falta digamos, de sujeción del terreno, pues se produce una escorrentía superficial que favorece precisamente el problema de inestabilidad del talud. Y por otro lado, queremos también a corto plazo poder implantar una vegetación o favorecer la regeneración natural para que esta vegetación sea capaz de mantener el terreno. Para ello, como una primera propuesta, pues la idea es realizar un aterrazamiento, es decir, realizar un escalonado del talud mediante la creación de muros y rellenos para digamos, reducir esta pendiente y, por tanto, favorecer la infiltración del agua, dirigir la escorrentía y evitar que se acumule. Y esto favorecerá la implantación de una nueva vegetación mediante el aporte o enriquecimiento de suelos y el aporte de vegetación. ¿Es posible que estas medidas de aterrazamiento que nos estás comentando, más allá de reducir los riesgos que también nos has explicado muy bien, es posible que tengan algún tipo de beneficio o incluso de algún impacto colateral también negativo? Bueno, cuando se hacen este tipo de acciones, digamos que hay una primera acción que es casi, digamos, haciendo un símil a los términos médicos, hay una operación quirúrgica que siempre es más impactante. Hay una primera acción que a lo mejor si, por ejemplo, se hace una creación de muros, bien con muros en piedra o muros en madera, porque hay que pensar que nuestra idea es basadas en la naturaleza, es decir, utilizando materiales de la zona, como puede ser la piedra, puede ser la madera. Entonces siempre hay un primer impacto visual a lo mejor pues de unas estructuras que tendrán a lo mejor, aunque también en nuestra idea pues será buscar unas formas que no sean lineales, a lo mejor un poco curvas, pero siempre habrá un primer impacto de una estructura que podamos implantar. Pero a corto y medio plazo, con el aporte de suelos y la mejora de la vegetación, la idea es que esta estructura esté integrada en el entorno de vegetación que sí que se ha implantado, y de forma que quede de alguna manera minimizado ese posible impacto. Desde el punto de vista indirecto también hay un posible beneficio. Esta zona tiene también un alto valor patrimonial e histórico. Hay que tener en cuenta que cerca de este entorno pues, está la ermita de Santa Elena, el fuerte de Santa Elena, la Vetar del Asieso, una zona dentro del municipio de Biescas,
que puede tener un interés turístico o ambiental. Nuestra idea es también buscar una posible solución que integre dentro de la solución técnica contra los riesgos naturales a lo mejor un posible acceso para crear un mirador dentro de la propia solución, pues que pueda crear un valor añadido en este entorno. Ujú. Bueno, nos has explicado el espacio que trabajáis, el espacio que cubrís desde la AECT Espacio Portalet y para tener una perspectiva completa de la labor que realizáis en el proyecto Fúsicos, también necesitaríamos conocer mejor cuáles son los problemas que se abordan del otro lado de la frontera, de la vertiente francesa, en Artust. ¿Cuáles son exactamente los problemas que allí hay? Bueno, pues antes que nada, ahora sí que quería también remarcar, aunque lo he dicho antes, que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presentar una candidatura, siempre dijimos que nosotros queríamos plantear una candidatura transfronteriza, porque nosotros la carretera la consideramos como única, aunque une administrativamente dos carreteras, la carretera A136 en la vertiente aragonesa, la vertiente española, y la RD 934 en la carretera francesa. Nosotros siempre tenemos en la cabeza que tenemos que buscar la mejora de la comunicación transfronteriza, independientemente de dónde estén los problemas. Como he dicho antes, dentro de estos estudios que hemos hecho para diagnosticar y establecer una planificación y prioridad para los próximos, a corto plazo, para los próximos 10 años, pues tenemos varios sitios en el lado francés con diferentes problemáticas. Fundamentalmente son las avalanchas, con las cuales ya hemos trabajado en diferentes proyectos europeos, el proyecto Securus y Securus 2, pero hay un punto en el que no habíamos trabajado, que es en la zona de Artús, aproximadamente en el kilómetro 47, 46 de la RD 934, donde hay un peligro, hay un riesgo de caída de rocas a la carretera, caída de bloques. En particular, en el año, creo que 2013, hubo un accidente mortal con una víctima mortal por la caída de un bloque que impactó directamente sobre un vehículo, pues matando al copiloto, a la copiloto que iba en ese vehículo. Por tanto, es un riesgo real, pues, que produce situaciones de riesgo e incluso víctimas mortales, como acabo de comentar. Es una situación curiosa porque es un bosque maduro de hayas y abetos, donde, visto desde el exterior, parecería un sitio donde no podría haber problemas. Pero efectivamente, si te acercas, que a veces los problemas hay que verlos de lejos, pero también de cerca, pues te das cuenta de que dentro del propio bosque pues hay macizos rocosos, como se ven en la imagen, bueno, pues que debido a efectos meteorológicos, al hielo-deshielo, a la disgregación, a la fisuración que tienen estas rocas, pues estas rocas se pueden poner en movimiento y alcanzar la carretera. Aquí queremos plantear, bueno, pues precisamente una solución que evite que estas rocas lleguen a la carretera, bien intentando estabilizarlas o bien parándolas, ¿no? Ya hay algunas medidas, porque es un punto pues, que ha generado problemas en la carretera y se han creado galerías para que las rocas, digamos, pasen por encima de la carretera, pero pensamos que es importante actuar dentro del origen donde se produce el problema y evitar que este se desarrolle. Aquí tenemos un condicionante añadido a las dificultades que siempre puede haber técnicas o económicas, que es que está dentro de un parque nacional, el Parque Nacional de Pyrénées, en el lado francés, y por tanto estamos también condicionados por la reglamentación de conservación del medio natural francés. ¿Cuáles son estas soluciones que habéis pensado para implementar en este caso? Y también quisiéramos saber por qué son soluciones innovadoras. Bueno, como el proyecto Fúsicos os dice, tenemos que buscar soluciones basadas en la naturaleza. En este caso, tenemos, digamos, dos líneas de trabajo. Una primera línea de trabajo es fomentar el papel del monte protector, es decir, el bosque por sí solo hace una protección frente a los riesgos naturales. Es decir, los árboles pues, son capaces de parar piedras, de minimizar las avalanchas, de disminuir la infiltración del agua y la escorrentía y, por tanto, disminuir las avenidas torrenciales. Entonces, en este caso, frente a la caída de bloques, pues también queremos ver cómo podemos actuar para favorecer el impacto de estas rocas sobre la carretera con el papel del bosque. Por ejemplo, unos árboles con un mayor diámetro pues son capaces de protegernos más frente a la caída de rocas o con una mayor densidad. Entonces, una de esas líneas va a ser ver si podemos actuar mediante una silvicultura preventiva, mediante papel protector de los bosques. Otra línea de trabajo es intentar que estos macizos rocosos, como el que vemos en la imagen,
pues intentar estabilizarlos en salida, es decir, intentar evitar que estos bloques se pongan en movimiento, ya que un bloque cuando está en movimiento pues tiene mucha más energía y mucha más capacidad de destrucción. Si nosotros evitamos que se ponga en marcha, pues habremos logrado minimizar esta situación. Entonces, un primer paso es inventariar y diagnosticar cuáles son los macizos rocosos inestables. Un segundo paso sería, a lo mejor, digamos, su estabilización manual mediante el cierre de la carretera y la limpieza y saneamiento de estos macizos rocosos. Y un tercer paso, que sería a lo mejor lo más innovador, sería establecer una serie de estructuras en madera como una forma de red, pero con madera, con traviesas de madera, para evitar este desprendimiento. Queremos, digamos, tener dos sublíneas de trabajo. Una sería de forma activa con estas, digamos, mallas de madera y otra pasiva, que sería hacer unas barreras con los propios troncos del bosque o con troncos que podamos aportar que hicieran de barreras para las pequeñas piedras. En las imágenes podéis ver una de las galerías ya existentes donde lo que hace es conducir las piedras que pueden caer en las zonas, digamos, más abarrancadas de la ladera y dirigirlas fuera de la carretera. Para llegar a definir estas soluciones, tanto en Santa Elena como en Artust, se pretende en el proyecto Fusicos trabajar de manera participativa, que más o menos nos has avanzado algo en una de tus explicaciones. Y para ello, la Universidad de Múnich, que es socia del proyecto, propone que cada emplazamiento emprenda una serie de actividades y un enfoque de creación colectiva. En concreto, en el caso en el que tú trabajas, ¿por qué hacerlo de este modo y cuáles son las acciones que se prevén para lograrlo? Bueno, nos parece muy interesante poder escuchar y dar voz a otros actores del territorio en estas actuaciones. Desde hace muchos años, digamos, la manera de actuar era más, digamos, una sola voz, ¿no? Es decir, la persona o el organismo que tenía la competencia, pues decía cuál era la solución y esa solución se hacía, ¿no? Entonces consideramos que es interesante, pues eso, dar voz a otros actores del territorio para ver cuál es su punto de vista, que puede ser coincidente o puede ser divergente, o pueden aportar variantes que a lo mejor desde nuestro punto de vista no habíamos contemplado. Entonces, la idea inicial es crear, pues eso, un proceso participativo en ambas vertientes, invitar a aquellos actores que consideramos más representativos. Dentro de los actores más representativos pues están los propios promotores, el Gobierno de Aragón y el Consejo Departamental, pero hay otros actores administrativos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Artús, el Parque Nacional de los Pirineos, o en el caso del lado aragonés, pues Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y, cómo no, a los propietarios del terreno o a los que tienen competencia en la seguridad, como pueden ser el Ayuntamiento de Viescas o el Ayuntamiento de Lagans en el territorio francés, y a asociaciones conservacionistas, a grupos de investigación del territorio que trabajen también en esta línea, o a organismos, tanto actores privados o públicos, que también estén interesados en este tipo de soluciones, como pueden ser otros gestores de carreteras o empresas hidroeléctricas o estaciones de esquí. Es decir, vemos que es la línea de trabajo, y la línea de trabajo es poder compartir el problema y también compartir la solución. Y transferir este conocimiento, ¿no?, entre actores. Sí, la idea también eso, dentro de ese proceso participativo, pues es dar una primera idea, planteamiento del problema y posteriormente pues hacer unas visitas sobre el terreno, debatir, digamos, la co-creación de la solución y buscar las mejores soluciones. La idea es hacer este proceso participativo en paralelo al desarrollo de todas las actuaciones para hacer un balance al final de cuál es la solución. Efectivamente, también la idea, tanto a nivel local y regional, pero a nivel europeo, es poder decir, bueno, nosotros durante este tiempo, en este proyecto, teníamos este problema, le hemos dado esta solución y estos son los resultados. Y establecer a lo mejor unas buenas prácticas que ver compartidas con otros territorios europeos que puedan tener una misma problemática. Ya para finalizar, después de estas explicaciones que nos has hecho de los casos de Santa Elena y de Artust, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre el valor añadido que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza y por qué es necesario avanzar en su aplicación. Bueno, yo pienso que las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones que ya existían, es decir, son soluciones que al final del siglo XIX, principio y durante todo el siglo XX, sobre todo al principio de la mitad del siglo XX, se desarrollaron en toda Europa y en el resto del mundo
con soluciones con materiales de la zona y buscando a lo mejor cuál era el papel de la naturaleza, si de alguna manera se podía imitar o se podía aprovechar. Es verdad que aquí hay un dilema y digamos, hay soluciones basadas en la naturaleza que pueden solucionar problemas de media intensidad, pero que a lo mejor no pueden solucionar problemas de gran intensidad. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un bloque de 5 metros cúbicos que se pone en movimiento nunca va a ser, o difícilmente va a ser parado por un bosque, porque tiene una gran magnitud, tiene una gran velocidad, tiene un gran peso, y entonces a lo mejor es difícil de solucionar mediante, digamos, soluciones basadas en la naturaleza. Pero pensamos que la solución basadas en la naturaleza es una solución que hay que tener en cuenta porque son soluciones, si se hacen bien, muy eficaces, muy duraderas, con muy poco mantenimiento, muy integradas en el medio y que con muy poco consumo, es decir, con poca generación de CO2 y, por tanto, mucho más sostenibles. Precisamente, muchas veces buscamos la solución, digamos, que nos da el mercado. Entonces, pensamos que estos proyectos son importantes para que el mercado, para que los técnicos vean que existen otras soluciones y poder establecer ese balance coste-beneficio para ver si estas soluciones pues, también pueden resolver. Tenemos ejemplos, como la imagen, soluciones en nuestro entorno, además, es decir, en la zona de Aragón, pero también en el lado francés, soluciones basadas en la naturaleza que tienen más de 100 años, que han funcionado muy bien, que están allí y que en general tienen muy poco mantenimiento y bastante de los problemas que tenían. En este caso es de la zona de los Arañones, en Canfranc Estación, que defiende la Estación Internacional de Canfranc, donde pues, hay soluciones contra los aludes de nieve, contra las caídas de bloques y contra las avenidas torrenciales. Entonces pensamos que desde luego es una solución a tener en cuenta y una solución muy válida. Y tenemos algunas imágenes más. Sí, este ejemplo último, que es Arratiecho, es un ejemplo muy interesante porque es muy parecido a la zona de Santa Elena. Es una zona de morrena. Esta zona es mucho más grande que la de Santa Elena y era una zona, pues, si la próxima imagen se puede ver, en la zona que no había nada, que no había nada de vegetación. Y, bueno, pues en el año 1904 se puso en marcha pues una solución basada en la naturaleza porque únicamente se utilizó piedra, se utilizó vegetación y se utilizó pues, el conocimiento y experiencia humana, en este caso por los servicios de biología forestal del Patrimonio Forestal del Estado de España y, bueno, pues es un problema resuelto mediante soluciones basadas en la naturaleza. Entonces pensamos que es un ejemplo real, un ejemplo que ha funcionado y que está ahí pues precisamente para sacar buenas conclusiones. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por tu intervención, por explicarnos vuestro caso de estudio del proyecto Fusicos y los detalles de estos fenómenos naturales que afectan a la vialidad de la carretera de este punto fronterizo de los Pirineos. Hasta pronto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias al proyecto Fusicos, a su jefe de filas, al Instituto Geotécnico de Noruega, al coordinador en los Pirineos, al Observatorio Pirenaico de Cambio Climático. Y desde aquí animo también a los estudiantes, a los investigadores universitarios, bueno, para que sigan nuestro caso y también invitarles a venir, porque también puede ser un ejercicio muy interesante conocer la situación real pues en la fase en la que estemos, en el inicio, en el desarrollo de las soluciones. Y bueno, pues si pueden aprender algo, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Santiago. Nada, a vosotros. Hasta luego.